Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por esta noche, te damos gracias, Señor, por una noche más, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu redención, te damos gracias, Señor, por llamarnos, por esperarnos, por buscarnos, por perdonarnos. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque tú estás aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, que desde ya, Señor, tú hables a nuestro corazón, que tú te muevas con poder, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, que tú nos llenes, Señor, con tu presencia. Te adoramos, Jesús, en esta noche, queremos conocerte más, queremos estar más cerca de ti, así que yo te pido, mi Jesús, que en esta noche tú cumplas tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toca cada corazón, planta esta palabra, mi Dios, que haga lo que tú diseñaste esta palabra para que haga en cada una de nuestras vidas, y te damos gracias por este espacio. Yo bendigo a cada una de estas mujeres, Señor, y te pido que seas tú, Señor, que seas tú enseñando, que seas tú sanando, que seas tú, Señor, restaurando, y que cumplas tu voluntad en nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Bueno, mis amadas, buenas noches, otra vez las saludo, ahí estamos, ahí se terminó de conectar Mayelín, que es nueva, así que nada, te damos la bienvenida, qué bueno tenerte, aquí tienes un grupo de amigas y de compañeras para compartir, y estamos a tu servicio para lo que necesites. Así que bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Esta es la última de la serie que estuvimos haciendo ya hace varios meses, como 3 meses creo que estamos con esta serie, Mujeres como Nosotras. Y de verdad que ha sido una serie de súper bendición, poder ver y aprender de estas mujeres de la Biblia, de historias de fe, de resistencia, de redención, de salvación, los propósitos tan grandes y tan hermosos que el Señor ha tenido con cada una de estas mujeres, y cómo ha sido fiel a pesar de tantas dificultades, de tantas cosas. Él declaró la palabra y lo hace sobre nuestras vidas hoy. Y de verdad que nada, es bien hermoso. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro, y la clase de hoy es sobre la vida de Eva. Eva, el sello de la creación, se llama la clase de hoy. Voy a abrir el PowerPoint para compartírselos. Dame un segundito. Así que vamos a estar hablando un poquito de Eva. Y de verdad que bueno, hemos hablado de tantas mujeres, y cómo no hablar de ella, ¿verdad? Cómo no hablar de la mujer, de esta mujer tan importante, de esta mujer tan especial. De verdad que sobre la vida de Eva no conocemos muchísimas cosas, no hay muchos detalles. Solamente lo que están en los primeros 3 capítulos de la Biblia, y ahí está todo, no sabemos mucho más de ella. Pero digamos, no podemos terminar esta serie sin conocer la vida de esta mujer que marcó el inicio de cada una de nosotras, de la mujer en la tierra. Fue la primer mujer creada por Dios aquí en la tierra, así que ella abrió un camino para nosotras, y es importante que nosotras empecemos a estudiar un poquito, ¿verdad? Vamos a ver el nombre de Eva. La raíz etimológica viene del hebreo Java, que significa vida. Ustedes imagínense, hemos hablado mucho del poder de los nombres, cómo Dios le da significado a cada cosa, y acá vemos cómo el nombre de Eva significa vida, y si hay alguien que ha dado vida, es ella, ¿sí? Porque a partir de Eva nacieron todos los seres humanos que están en la tierra. Así que ella es muy importante. Y les voy a hacer una pregunta para que a ver que me cuenten y que compartamos y que hablemos. Acá se las puse la pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú escuchas el nombre de Eva? O cuando escuchas el nombre de esta mujer, ¿qué se te viene a la mente? Alguien que me comparta. Creación de Dios. Okay. Primera mujer. Primera mujer, amén. ¿Alguien más? Que lo que hizo que comió la manzana, que no puso atención al Señor, a Dios. Ella la que fue la primera. Sí, ¿verdad? Compañera. Compañera. Ayuda. Ayuda.
Yes, todas esas cosas son muy verdad. La verdad que sí, hay muchas cosas que representan a Eva. Personalmente, cada vez que pienso en Eva, se me viene el árbol, se me viene el jardín del Edén, se me viene la escena famosa que hemos visto y escuchado y en películas, y quién no conoce la escena de ese árbol con esa serpiente que aparece seduciéndola, hablándola con cara malvada, presentándole un plan, y Eva tomando del fruto, como dijo Rita, probando el fruto, y sabemos lo que pasó después, ¿no? Cuando ella come del fruto, de la desobediencia, de lo que Dios le había dicho que no debían hacer, el mundo cambió para siempre, ¿sí? El pecado entró al mundo, el diseño perfecto que Dios tenía, que era un diseño de comunión, un diseño de intimidad, un diseño de cuidado, de protección, se rompió, entró el pecado, y junto con el pecado entraron un montón de otras cosas, un montón de consecuencias a la vida de Eva y a la vida del mundo. Y de verdad que pobre Eva, esta no es una cosa muy bonita para que ella sea recordada, pero lamentablemente es parte de su historia, es parte de su vida, ¿sí? Es algo muy importante que pasó. Dime, Luz. Pues que ahora que lo nombran, yo no quería decir nada para no ser negativa, pero cuando yo escucho el nombre de Eva, lo primero que se me viene a la mente es la desobediencia. Sí, claro, porque uno representa el pecado, la desobediencia, la caída del mundo con Eva, ni siquiera tanto con Adán, o sea, los dos estuvieron en el plan, ¿verdad? Pero cuando uno piensa en el nombre de Eva, y fue la que lo incitó, la que lo hizo caer, la que desobedeció, la que escuchó a Satanás, y todas esas cosas son verdad, todas esas cosas sucedieron, pero no es lo único. No es lo único que hizo Eva. La verdad que la vida de esta mujer es una vida sumamente maravillosa. Y yo creo que muchas de nosotras podemos representarnos y sentirnos identificadas con Eva, porque muchas de nosotras nos hemos visto en esa situación, ante una tentación, ante una mala decisión, ante un error, ante un problema, y también ante la misericordia de Dios. Porque si bien ella pecó y algo tremendo pasó, ella también recibió la misericordia y el amor de Dios. Y cuando estudio y pienso en Eva y veo todo el escenario de la caída, pienso que en la historia de Eva podemos entender que hay muchas cosas y muchas situaciones en las que nosotros decimos, ¿sabes qué? Es el final, se terminó. De verdad que ella la regó y acá se acabó, pero en realidad vemos que ese final fue el comienzo de muchas otras cosas, ¿sí? De una manera diferente. Y muchas veces nos pasa a nosotras que llegamos a ese punto donde todo parece el final, pero en realidad es el comienzo. Puede ser el comienzo de una relación más cercana con Dios, puede ser el comienzo de experimentar el amor y la gracia de Dios, puede ser el comienzo de nuevas relaciones, situaciones en nuestras vidas. Así que la vida de Eva tiene mucho que enseñarnos acerca del corazón de Dios, acerca de cómo funciona, cómo obra Dios, cómo opera Dios, y acerca de ese amor tan maravilloso, de ese Dios que da nuevas oportunidades, porque eso es lo que pasó. Cada vez que nosotros vemos a Dios interactuar con Eva, podemos ver y aprender mucho del corazón de Eva, ¿sí? Y es maravilloso a través de la vida de una mujer que nosotros podamos aprender a conocer más a Dios, ¿verdad? Yo creo que ese es el objetivo siempre. Vamos a leer un poquito qué es lo que dice Génesis 1:26, a ver si alguien me lo quiere leer. ¿Quién me quiere leer Génesis 1 del 26 al 27? Yo leo. Dale. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Así que esto es parte del primer capítulo de la Biblia, esto es Génesis capítulo 1. Así comienza la Biblia. Y podemos ver que en Génesis capítulo 1 el Señor relata la historia de la creación y comienza como en forma general a explicar cómo fue que Dios creó de la nada, del caos, del desorden, como Él creó absolutamente todo. Y lo que más me impacta y lo más hermoso de todo, que Él describe cómo Él crea, y acá dice que Él creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios.
Y en primer lugar, lo que lo que a mí me hace pensar cuando yo leo esto es que Dios creó al hombre y a la mujer con un valor y con una dignidad muy superior que el resto de la creación, ¿sí? Es más, lo puso por encima de toda la creación y le dio autoridad sobre toda la creación. Y otra cosa que yo puedo entender cuando yo leo esto es que Él creó al hombre y a la mujer de una igual condición ante los ojos de Dios. Muchas veces y a través de la historia hemos visto el hombre sobre la mujer o la mujer sobre el hombre, pero esa no es la forma ni el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él creó al hombre y a la mujer, a los dos, a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que tanto el hombre como la mujer somos representantes de Dios en la tierra, tenemos igual valor y tenemos igual dignidad, ¿sí? Así que es importante que nosotros aprendamos, conozcamos y recordemos este principio y esta verdad que es muy importante, que tanto el hombre como la mujer, los dos por igual, tienen el mismo valor para Dios, ¿sí? Y cumplimos un rol distinto, pero igualmente importante. Hay una frase que es muy hermosa, y miren lo que dice que la mujer salió de la costilla del hombre. Dice, no salió de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino que salió del lado, para ser igual, por debajo del brazo, para ser protegida, y del lado del corazón, para ser amada. ¿No es muy hermoso? Y es la verdad. Nosotras hemos sido creadas, Él creó primero al hombre, como sabemos, si nosotros vamos y leemos la historia de Génesis, el Señor crea, lo primero que empieza a crear es el firmamento, crea el cielo, crea las estrellas, crea los árboles, después crea los animales y crea al hombre. Entonces lo vemos a Adán en la historia de la creación, que él está rodeado de animales, y el Señor le da autoridad y le dice, Adán, ponle nombre a todos los animales que he creado y busca entre ellos una ayuda, busca entre ellos a alguien que te acompañe. Y Adán dice que empezó a nombrar a los animales, pero que no encontró la ayuda que él estaba buscando. Y la palabra de Dios lo dice, que Adán se sentía solo, que Adán estaba como tristón, ¿verdad? que no le estaba convenciendo el plan ahí original que estaba. Y miren lo que dijo Dios. Todos conocemos. ¿Quién me quiere leer Génesis 2:18? Dale, Jenny. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. No sé si lo dije bien. Idónea. Idónea para él. Sorry. No, perfecto, mi amor. Así que el Señor dice, ¿sabes qué? No es bueno que esté solo. Definitivamente no es bueno que Adán esté solo. Él no encuentra una ayuda idónea, él se siente solo, él está triste y crea a la mujer. Así que Eva fue el sello de la creación. Lo último creado por Dios fue la mujer. Así que Él creó todas las cosas maravillosas que vemos. Él creó absolutamente lo más bello y hermoso de la naturaleza que lo conocemos. Él lo creó, pero como sello de la creación, Él crea a Eva, crea a la mujer. Y dijo que esto era muy bueno. No era bueno, era muy bueno. Así que el Señor crea a Eva y vemos el propósito, que ahí lo dijo Neni también, el propósito que le da a Eva. La crea para ser la ayuda idónea del hombre, ¿ok? Así que nosotros tenemos una dignidad igual a la del hombre, pero desempeñamos un papel que es muy específico, que es muy diferente y que es muy importante, ¿sí? Dios decide satisfacer esas necesidades que tenía Adán, que eran necesidades emocionales, necesidades físicas también, y crea a esta mujer, ¿sí? Él crea a una mujer, y es maravilloso porque el Señor ha creado a la mujer y le ha dado a la mujer, a través de Eva y a cada una de nosotras, nos ha depositado en nosotros una capacidad para sanar esas necesidades, para llenar esas necesidades de compañía, de amor, de afecto, de no sentirse solo. O sea, el Señor encuentra en Eva y usa a Eva como un canal sanador para sanar las emociones que Adán estaba experimentando, que era soledad, puede ser que hasta falta de propósito, frustración, Dios sabe todas las cosas que él estaba experimentando, y él usa y deposita en la mujer, no solamente en Eva, sino en cada una de nosotros esa capacidad de sanar, ¿sí? Y esto
va de la mano y se alinea con lo que la palabra dice más adelante. Esperen que se las voy a poner aquí. En Proverbios 1:24, que dice que la mujer virtuosa, es decir, una mujer que es alineada al corazón de Dios, es corona de su marido, ¿sí? O sea que una mujer que es virtuosa llega a ser esa corona, llega a ser esa bendición en la vida de su esposo, ¿sí? Así que hemos aprendido, como decía Luz, a juzgar a Eva a través de la historia, pensando como que realmente a través de ella entraron todos los males al mundo, pero también es tan hermoso ver que Dios la utilizó a Eva para brindarle a su compañero, a su esposo, a su esposo, la solución a ese problema tan grande que él tenía, ese aturdimiento que él tenía por no tener una relación en su vida. La palabra de Adán era, estoy solo, me siento mal. Así que capaz que él veía al elefanta con el elefante, al león con la leona, al caballo con la yegua, y decía, están todos en pareja, todos son parecidos, todos se acompañan, pero yo estoy solo. Y nosotras tenemos esa capacidad de sanar la soledad. Las mujeres somos nutridoras, ¿sí? Somos compañeras, somos cariñosas y tenemos esa capacidad porque Dios nos creó de esa manera de nutrir, de sanar a otras personas con nuestra compañía. Y también de hacerlo con nosotras mismas, obviamente a través del poder de Dios, porque sin el Señor no podemos hacer mucho. Pero el Señor a la mujer, a través de una palabra dulce, a través de un abrazo, de una palabra de afirmación, de una caricia, la mujer tiene un poder sanador en la vida de todo lo que la rodea, en la vida de su familia. Así que no sé si alguien quiere decir algo, tiene alguna pregunta, pero es bastante fuerte, yo creo. Desde mi punto de vista, cuando yo lo estudiaba, digo, siempre vemos cosas como muy negativas, pero en realidad, a través de la vida de Eva, vemos un propósito bien grande que el Señor le da a la mujer, que no es poca cosa, ¿verdad? Así que Eva fue la primera esposa, ¿sí? Fue hecha a imagen y semejanza de Dios, y la creó, como decíamos recién, porque el Señor sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que el Señor crea esta compañía, esta compañera, esta ayuda para el hombre, tanto en lo físico, en lo intelectual, en lo social, en lo emocional, ¿sí? Alguien para que Adán tenga para compartir su vida, para tener hijos, para reproducirse, para multiplicarse, porque el mandato que el Señor le había dado a Adán era multiplícate, llena la tierra. Así que él necesitaba esta mujer, ¿verdad? Y esta mujer que el Señor creó con este modelo de perfección, con este modelo de familia que el Señor crea, como sabemos, estábamos hablando, ella cayó en la desobediencia, ¿sí? No siguió lo que Dios le había dicho que haga. Pero también en la historia de Eva podemos ver el amor tan grande de Dios y el poder redentor de Dios. Cómo Dios puede transformar un desastre, la muerte, el fin, algo que es un pecado grande, que fue grande lo que pasó, y cómo el Señor puede transformarlo, cómo Él puede redimirlo, y cómo Él le manifestó su misericordia, porque la verdad es que Dios podría haberla destruido, ahí mismo, en el acto, los podría haber destruido a los dos. Y si bien hubieron consecuencias que fueron bien grandes, como consecuencia de la caída, que ahora vamos a aprender un poco de eso, el Señor no, el Señor le dio una nueva oportunidad. Y no solo eso, el propósito en la vida de Eva se cumplió, porque ella fue la madre de las multitudes. A través de ella la humanidad se generó. O sea, el Señor fue fiel a lo que Él había dicho. Y el Señor la redimió y la perdonó y le mostró misericordia. Y la verdad que la misericordia de Dios es una de las cosas más maravillosas que pueden existir, porque el Señor nos da nuevas oportunidades, porque el Señor con su misericordia viene y nos levanta y dice, ¿sabes qué? Fallaste, no pasa nada, te perdono, levántate y sigue. Y en la vida de Eva podemos ver que se aplica la palabra de Jeremías 29:11, que tantas veces la repetimos, es que el Señor siempre dice que Él tiene planes que son buenos para nosotros, a fin de darnos una esperanza y un futuro. Y Eva, a pesar de todo lo que sucedió, ella pudo vivir esa esperanza, ella pudo vivir ese futuro, y ella pudo tener esa descendencia que luego se multiplicó, y hasta aquí estamos nosotros hoy, ¿verdad? Así que el amor del Señor es demasiado, demasiado grande y demasiado bueno. Miren lo que dice, ¿quién me lo quiere leer? Lamentaciones 3. Yo leo.
Dale. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Así que nada, aquí lo vemos. Fíjate que es clarita la palabra, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Por la misericordia de Dios, Dios nos da una nueva oportunidad. Por la misericordia de Dios, Él nos perdona y nos permite seguir adelante. Y si bien cuando pasó la caída hubo una separación bien grande, porque obviamente Adán y Eva fueron removidos del jardín del Edén, cambió el diseño original de Dios, con muchas consecuencias que hasta el día de hoy las sufrimos, pero el Señor le dio una nueva oportunidad, la redimió y tuvo misericordia de ella. Y la misericordia de Dios es una realidad que la podemos leer desde el principio hasta el fin de la Biblia y es constante. En cada pedacito de la Biblia que nosotros leemos, podemos ver la misericordia de Dios manifestada para cada persona que está ahí en la historia, en la palabra, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Noé, ¿sí? El mundo estaba lleno de pecado. Venía la destrucción inminente a consecuencia de ese pecado. Pero el Señor, ¿sabes qué? No, Él tuvo misericordia de Noé y de su familia. Los separó, los puso en un arca, salvó su vida y ¿sabes qué? Mantuvo a la humanidad. Él tuvo misericordia de nosotros también a través de la vida de Noé. Lo mismo pasó con los israelitas. Los israelitas se rebelaron, los israelitas le faltaron el respeto a Dios, fueron unos desagradecidos, se fueron con otros dioses. Y el Señor tuvo misericordia, el Señor los amó, los redimió, los rescató, les mandó un Salvador, porque tuvo misericordia. Lo hizo con todos los hombres de la Biblia, lo hizo con David. David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero él pecó de una manera bien tremenda. Él se acostó con una mujer casada, mandó a matar a su esposo, se quedó con la mujer, pero el Señor tuvo misericordia, el Señor lo perdonó y los bendijo con un hijo, con el rey Salomón, que fue el sucesor del rey David. O sea que aún en los pecados más grandes, que podemos decir, ¿sabes qué? Este pecado excedió la capacidad de misericordia de Dios. El Señor no, el Señor vuelve y derrama su misericordia porque nuevas son sus misericordias todas las mañanas y se renuevan para nosotros. Así que si hay algo que te quede esta noche grabado en tu corazón, es que no hay nada que tú puedas hacer que el Señor no lo pueda perdonar. El Señor tiene un poder redentor. Lo hizo con Eva, lo hizo con David, lo hace con nosotros. El Señor perdona, el Señor redime y el Señor da nuevas oportunidades. También lo hizo, miren, no sé si se acuerdan de esta historia, con la mujer adúltera. Esta fue una mujer que la encontraron en adulterio, en el mismísimo acto. Y la ley decía que cuando eso sucedía, la persona encontrada en adulterio, sorprendida en acto de adulterio, tenía que morir apedrada. Así que esta mujer la traen a la presencia de Jesús y se la empiezan a rodear un montón de hombres con piedras, estaban listos para matarla, ¿sí? Para tirar la piedra. Y lo ponen a Jesús en un apuro, le dice, a ver qué vas a hacer. Y la palabra dice que Jesús empezó a escribir en la tierra con su dedo. Y en la Biblia no sabemos, no dice qué es lo que él estaba escribiendo. Algunos teólogos dicen que él comenzó a escribir los pecados de las personas que estaban ahí alrededor acusándola. Y él se quedó en silencio, pero escribía en la tierra con su dedo. Y uno a uno, esos hombres se fueron yendo, hasta que solamente quedó Jesús con la mujer, ¿sí? Y estas fueron las palabras que él le dijo. ¿Quién me lo quiere leer en Juan 8? Dale, Luzma. Tenés el micrófono apagado, madre. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Imagínense que el único que tenía el poder y la autoridad para condenarla, porque Él es la ley, el Señor es la ley, así que le podría haber dicho, ¿sabes qué? Te fregaste, porque pecaste, te encontraron en el acto, el único que tenía el poder y la autoridad para hacerlo, no lo hizo. La perdonó y le dio una nueva oportunidad, le dijo, ¿sabes qué?
estás perdonada, yo no te condeno, vete en libertad y no vuelvas a pecar, no vuelvas a ser esclava de eso, sé libre. Así que podemos ver la misericordia. Y si seguimos leyendo la Biblia, pero bueno, las historias de misericordia abundan. Y vamos a seguir un poquito más con eso. Antes de seguir con eso, vamos a ver lo que es la definición de misericordia. ¿Alguien sabe lo que es la misericordia antes de leerla ahí? ¿Qué es la misericordia para ustedes? Como consideración, Ok, consideración. Es parte de eso, sí. Es como ponerse en los zapatos de los demás. También es parte de eso. Es que también no tienes que hacer nada, que el Señor te perdona solo porque Él te quiere. Ok. Y Amén. Amén. Él ¿Cómo? considera, se pone, sí, él considera la situación que por la cual atraviesa la persona. Sí, todas esas cosas son correctas, muy correctas. Compasión. Sí, Exacto. misericordia y compasión son sinónimos. La misericordia en realidad, la definición es que cuando alguien tiene misericordia de nosotros, no nos da lo que realmente nos merecemos. No nos paga de la manera en que nosotros lo merecemos. Por ejemplo, nosotros mereceríamos castigo, Él no lo hace. Nosotros mereceríamos estar separados eternamente de Él. Él tiene misericordia, Él no nos paga de esa manera. Cuando uno tiene misericordia de alguien, uno no paga de la manera que en realidad la otra persona se lo merece. El perdón es un acto de misericordia. El perdón muchas veces es inmerecido, ¿sí? Merece un castigo. El Señor no nos hace pagar el castigo lo recibió Él nos paga con perdón porque tiene misericordia. No nos da lo que en realidad nos merecemos, ¿sí? Y la gracia, el efecto final es el mismo, ¿verdad? Pero es un poquito diferente. La gracia es cuando el Señor nos da lo que no nos merecemos. Él nos da su favor, nos da su amor, nos da su perdón, nos da su sanidad. Son todas cosas que en realidad no las merecemos, pero Él nos las da porque nos ama, ¿sí? El producto final es el mismo, es bendición, ¿sí? Es sanidad, es restauración, es perdón. Pero bueno, esa es la definición específica, digamos, de las dos palabras, y a mí siempre me encanta, porque cuando yo pienso en la misericordia, digo, de verdad que, como veíamos en el versículo de Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque Él tuvo misericordia y no nos pagó como lo merecíamos. Él es tan bueno y misericordioso que no nos da realmente lo que merecemos. Él nos da mucho más, nos da cosas buenas en lugar de lo malo, ¿sí? Y no sé, la misericordia de Dios de verdad es lo más maravilloso que hay. La misericordia de Dios nos encuentra en el momento que estamos más caídos, en el momento, en el pozo más oscuro, en la necesidad más grande, cuando pensamos que todo se ha acabado, la misericordia y la gracia de Dios van a nuestro encuentro y nos levantan. Y yo sé que si abrimos el micrófono, cada una de nosotros tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio que pueden declarar del amor y de la misericordia de Dios y de su gracia y de su favor para con nosotros, que no lo merecemos, pero que Él, porque nos ama, lo hace una y otra y otra y otra vez. Vamos a hablar de algunas características que tiene la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como estábamos hablando recién, es perdón, ¿sí? El Señor por misericordia nos perdona para que podamos seguir adelante. La misericordia de Dios es un reflejo de su amor por cada uno de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros porque nos ama. Y porque nos ama de tal manera, Él tiene misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios es infinita, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer para agotar la capacidad de misericordia de Dios. Eso no se acaba. Es nueva cada mañana. Es como que el Señor todos los días se levanta y renueva el banco de misericordia para cada uno de nosotros. ¿No es impresionante? Ese versículo lo conocemos y lo repetimos tantas veces. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero en realidad es su corazón dispuesto a cada uno de nosotros que cada mañana renueva esa capacidad, ¿sí? Es un acto de bondad, de compasión y de favor. Cuando Él tiene misericordia de nosotros, se está compadeciendo, como dijo Angélica, y nos muestra su favor. Y la misericordia es una fuente de gozo. Cuando nosotros experimentamos misericordia, de verdad que la vida te cambia. El gozo sale adentro. Wow, el Señor
ha sido bueno. El Señor tuvo misericordia de mí. Yo de verdad que podría haber terminado bien mal. Y yo de verdad cuando miro para atrás y miro mi historia, digo, el Señor tuvo misericordia de mí. Yo debería haber estado en mi testimonio, deportada, presa y sin mi hijo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y Él cambió la historia, 100% la cambió. ¿Sí? Nori, Dime. perdón, gracias por toda la hermosa explicación. Tremendo. A mí me vuela la cabeza de verdad cuando hablan de la misericordia y la compasión del Señor, porque en la mayoría de los evangelios, sobre todo Mateo, dice como el Señor cruzaba y se detiene la palabra y dice, y fue conmovido por la Movido a misericordia, compasión. tuvo compasión y siempre hay una oración compuesta y algo sucedió y puso la mano en sus ojos y vio. Y es impresionante porque, o caminó, cualquiera, hay una cantidad de ejemplos que podemos mencionar, pero es hermoso porque Él nos dice que su misericordia, ¿verdad? Son nuevas cada mañana. Entonces es como que es una fuente inagotable constantemente de que lo que sea que necesitemos, porque su corazón va a ser tocado por misericordia y compasión para con nosotros. Entonces la provisión de lo que sea que estemos enfrentando cada día va a venir de parte del Señor. Amén. Y es tremendo, ¿verdad? Bueno, justo eso iba a explicar ahora, vamos a seguir con eso, lo vamos a cubrir, pero Perdón, no he leído ninguna clase. Pero no, miren, de verdad, que a mí esto de verdad, como dice Ani, a mí me huele la cabeza, porque el Señor, ustedes pues, teológicamente es fuerte esto, el Señor, ustedes saben que Jesús es 100% Dios y Él es 100% hombre, o sea, Jesús él estaba en el trono de gloria, Él dejó el trono de gloria y vino a la tierra y se encarnó, y Él se convirtió en un hombre. No es que era una mezcla como reducida de un poquito Dios y un poquito hombre, no, Él era 100% Dios y Él era 100% hombre, pero nunca pecó. Esa es la diferencia con nosotros, que al ser hombre, Él fue libre de pecado, cero pecado, ni un pensamiento sucio se le cruzó por la cabeza, ¿verdad? Pero como él era hombre, como parte de su humanidad, Jesús es un ser emocional. Y cuando me refiero a emocional, no me refiero a unas emociones desbalanceadas, fuera de control, cuando vos decís a alguien, ay, pero qué emocional que estás. No. Cuando yo digo que él es un ser emocional, es que él tiene la capacidad de experimentar absolutamente todas las emociones que nosotros experimentamos, de una manera controlada, de una manera sana, de una manera balanceada. Y una cosa que es maravillosa de Jesús es que la intensidad con la que Él experimenta las emociones es mucho más grande que la capacidad que nosotros tenemos de experimentar las emociones. Una cosa que hace el pecado es endurecer el corazón. Cuando una persona peca, se vuelve insensible al dolor, se vuelve cruel. El dolor ajeno no lo moviliza. La necesidad, el quebrantamiento. En este mundo vemos que hay personas que van por la vida y hacen mal y no se les mueve un pelito, ¿verdad? Y eso es consecuencia del pecado en el corazón humano, que lo endurece y no te permite experimentar las emociones como a flor de piel, ¿sí? Porque es como que el corazón se vuelve duro, pero el corazón de Jesús no era así. El corazón de Jesús es un corazón sin pecado, y por lo tanto la intensidad con la que Jesús siente el dolor, con la que Jesús siente las emociones, es muchísimo más profunda que la capacidad que nosotros tenemos para sentir. Así que Él, al ser humano, no solamente sintió todas las emociones de una manera balanceada, sana y correcta, sino que de una intensidad como de un volcán, ¿sí? Y Jesús, ¿cuántas de ustedes saben que Él ascendió? Que Él ahora está en el cielo, ¿sí? Pero Él, al ascender, Él no perdió su humanidad. Jesús hoy en el cielo sigue siendo 100% Dios y sigue siendo 100% hombre. O sea que cuando nosotros lo veamos cara a cara, Jesús en su cuerpo todavía va a tener las marcas, porque Él sigue hoy siendo 100% Dios, 100% hombre.
Esto quiere decir, ¿a dónde voy con toda esta explicación teológica? Que Jesús hoy sigue experimentando esas emociones de la misma manera que las experimentó cuando Él estaba aquí y de la misma manera en que las experimentamos nosotros, aunque como les dije antes, en mayor intensidad. Esto significa que el Señor no es indiferente al dolor. Que el Señor, cuando hay una injusticia, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás sufriendo, cuando a ti te hacen algo, el Señor siente ese dolor, el Señor siente la injusticia, siente tu frustración, siente tu tristeza de una intensidad mayor que como la que nosotros podríamos sentirla por un hijo, ¿sí? Y eso es lo que lo mueve a Él a compasión, eso es lo que lo mueve a Él a misericordia, el poder experimentar las emociones de esa manera. Y como decía Ani, si hay una emoción que lo caracterizó en todos los evangelios, cuando uno lee, dos son las emociones que más nombran de Jesús. Una es la misericordia y la otra es el enojo. No es el amor, es la misericordia y es el enojo, de manera santa, de manera sana, de manera justa, pero era como esa indignación causada por el dolor humano. Así que el corazón es una cosa maravillosa. Su corazón aún hoy se quiebra, su corazón aún hoy sufre por los quebrantados, sufre por los dolientes, sufre por los pecadores. Cuando Él ve una necesidad, como decía Ani, Él no puede permanecer indiferente. Así que si en tu dolor, en tu necesidad, en las cosas duras que pasamos en la vida día a día, a veces pensamos, ¿sabes qué? Como Adán, estoy solo, nadie lo ve, nadie me entiende. Eso no es verdad. El Señor hoy está sentado en su trono, pero Él tiene un corazón que se quebranta y es movido a compasión cuando Él ve nuestras necesidades, ¿sí? Así que nada, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Vamos a ver unos ejemplos de esto, como decía Ani. ¿Quién me quiere leer? Mateo 20. ¿Quedó claro lo que expliqué? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de leer? ¿Se entendió? Bueno. Luzma quiere leer. Sí, ahí estoy abriendo. Dale, Luzma. La misericordia de Dios trae sanidad y restauración. Mateo 20, del 30 al 34. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y los siguieron. Amén. Así que acá podemos ver, como decía Ani antes, la misericordia en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, lo llevó a ¿qué? A sanar y a restaurar. Así que cuando nosotros estamos con una dolencia, cuando nosotros estamos pasando por una situación de dolor, de enfermedad, la compasión del Señor, la misericordia del Señor trae sanidad y trae restauración a nuestra vida, ¿sí? ¿Quién me lee Lucas 7? Ani, ¿querés leer? Sí, yo te lo leo. Dice, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Imagínense eso. Yo me imagino el dolor de esa mujer de haber perdido a su único hijo. Y él la ve. Él iba caminando, él ni siquiera la conocía. Él iba a otro pueblo, o sea, ni siquiera estaba para nada ahí. Él ve el dolor de esa mujer. Y él tuvo misericordia de ella. Y dijo: ¿sabes qué? No llores. Y el hijo revivió con una palabra de él. Así que no sé qué está muerto en tu vida,
pero sabes que con una palabra de Él tiene misericordia de nosotros, y con una palabra del Señor, la misericordia de Dios puede hacer revivir y que cosas que estén muertas cobre vida. Puede ser una relación con tus hijos, puede ser una relación con tu esposo, pueden ser tantas cosas, tu salud, tu vida espiritual, lo que sea. El Señor tiene misericordia, y cuando Él larga la palabra, las cosas vuelven a vivir por la misericordia de Dios. Dime, chica. Es increíble lo que usted está hablando, porque esta noche yo estaba hablando con mi hermana y le estaba diciendo que estaba pensando en mi hermano, el mayor, que yo no le hablé por muchos años, que yo estaba tan brava con él, con todas las cosas que él hizo, y que el Señor, él fue lo que él lo hizo, él hizo un milagro, porque cuando yo me fui de California, cuando me pasé un tiempo con él, cuando fui a California en junio, y que cuando me estaba despidiendo de él, yo lo abracé a él y le dije que yo lo amo y lo quiero. Y yo sentí al Señor, yo sentí algo como el Espíritu Santo, yo le dije a mi hermana, eso fue un milagro y yo no lo hice, eso fue el Señor. Amén. Y el amor que el Señor me puso en mí, y que yo no tenía ese poder. Él fue el que cambió el corazón mío. Amén. Y ahora tengo esa relación con mi hermano, y yo sé que Él lo está curando a él también. Amén. De verdad, porque su corazón, amén, gloria a Dios, porque su corazón es la restauración de las familias, de nuestro corazón, de nuestras relaciones, y porque Él tiene misericordia, Él trae restauración y Él trae salvación, porque a través de ese mensaje de abrazar a tu hermano va a recibir al Señor, Él va a conocer del amor de Dios, porque Él lo está viendo en tu vida, porque tú le estás mostrando misericordia a Él también, tú no le estás dando lo que Él se merecía, seguir enojada, tratándolo mal, al contrario, tú tienes, porque Dios lo ha depositado en tu corazón, misericordia de Él, y esa misericordia es tan poderosa que puede sanar, que puede restaurar y que puede traer a la vida lo más muerto de lo muerto. La misericordia de Dios lo puede traer a la vida. Y eso es tan hermoso, es tan precioso, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy lindo. Y la verdad que la historia de Eva, así que como estábamos hablando, es una historia de misericordia y es una historia de gracia, porque por el amor de Dios no solamente podemos recordar lo malo que ella hizo, que ella desobedeció y que comió la fruta, sino que a través de la misericordia de Dios, como hablábamos recién, se convirtió en la madre de todos los seres vivientes. Así que cuando yo pienso en eso también digo, la misericordia de Dios trae multiplicación, porque esa mujer era una sola mujer y encima falló. Pero la misericordia de Dios tomó esa sola semillita y la multiplicó para que se forme una humanidad que ya no sé ni por cuántos millones vamos. Billones, ¿verdad? A partir de una. O sea que cuando el Señor pone su misericordia en nosotros, de uno se multiplica a millones, ¿sí? Así que nosotros podemos confiar. Y otra cosa que podemos ver en la historia de Eva es que la misericordia de Dios sobre Eva le dio poder sobre el enemigo. Le dio poder para derrotar a Satanás. Y vamos a ver esta palabra que el Señor dice en Génesis también. ¿Quién me quiere leer Génesis 3? Yo. Dale. La misericordia de Dios nos da poder sobre el enemigo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta palabra está acá, Dios hablando a la serpiente, ¿sí? Después de que viene la caída, el Señor los enfrenta a los tres, ¿verdad? Y Él da consecuencias de la caída y de lo que pasó por el pecado. Y a la serpiente, a Satanás, le está diciendo que siempre va a haber enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la mujer, pero que la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás. Él está a través de esta palabra dando la profecía de quien vendría de la descendencia de Eva, que es Jesús, ¿sí? Él está diciendo, viene uno
que un día te va a aplastar bien aplastada la cabeza y todo lo que se rompió y todo lo que no está bien ahora de mi diseño original va a volver al diseño original. Y él acá, o sea, como que Eva pecó, pero él, el Señor, no dejó a Eva desprovista ni de misericordia, ni de gracia, ni tampoco de una palabra profética de decir, ¿sabes qué? Esto pasó, pero la mujer, Eva en ese momento, y después como la descendencia de la mujer, tiene la autoridad de pararse y de aplastarle la cabeza a Satanás. Así que yo te digo, mujer, como descendiente de Eva, esa misma autoridad la tenemos cada uno de nosotras. Nosotros tenemos la autoridad de pararnos en nuestro hogar, de pararnos en nuestro trabajo, de pararnos en cualquier situación que estemos, y esa autoridad que el Señor le dio a Eva en ese momento, la tenemos cada una de nosotros de aplastarle la cabeza bien aplastadita a Satanás. Así que no te dejes intimidar, no te dejes asustar, porque esta palabra fue dada a Eva, pero también está dada a cada una de nosotras, y Él nos da la autoridad de aplastarle la cabeza a Satanás. Y dado la palabra profética, que venía uno de la descendencia de Eva, que iba a hacer eso, pero de manera definitiva. Así que imagínense qué misericordia. Eso sí que es Señora Misericordia, porque en ese acto, aunque Eva había pecado, acá es que el Señor estaba confrontándola, no es tampoco que estaba en un momento feliz, pero aún en ese momento le está dando esa palabra profética y la estaba redimiendo. Y yo creo que en la redención de Eva está nuestra redención. Al redimir el Señor a la mujer, te estaba redimiendo a ti y me estaba redimiendo a mí. ¿Y ustedes qué entienden por la palabra redención? Pagar por. Es un pago, sí. ¿Alguien más? ¿No? Es un pago, sí, como dice Luma, es un rescate, es un pago. La redención, vamos a mirar este versículo, miren. ¿Quién me quiere leer eso? Yo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. Amén. Cuando uno no conoce al Señor, uno pertenece al reino de la oscuridad, ¿sí? No hay grises. O sos del bando A o sos del bando B. O sos del reino de la oscuridad o sos del reino de la luz. Cuando uno no conoce al Señor, es parte del reino de la oscuridad, somos esclavos de Satanás y vamos camino a una sentencia, ¿sí? Estamos ya condenados y ahí estamos. Pero cuando uno recibe al Señor como su Señor y Salvador, el Señor nos redime, el Señor nos rescata, el Señor a través de su propia sangre, Él paga un precio que pone fin a esa condena. Entonces dice, esa que está ahí atada en el calabozo, que va camino a la ejecución, esa es mía. Yo pago la fianza. Ella ahora se viene para mi reino. Y esa es la redención, que el Señor nos saca de ese reino de oscuridad y nos traslada al reino de la luz. Así que nosotras, que somos hijas de Dios y que hemos conocido al Señor y que sabemos que Él es nuestro Señor, nuestra Salvador, cuando lo aceptamos a Él, somos trasladadas y posicionadas en el reino de la luz. Así que como ahora estamos en el reino de la luz, yo sé que vivimos muchos con las consecuencias del pecado, al igual que Eva, pero es hora de que nosotros empecemos como a decir, ¿sabes qué? Afuera la culpa, afuera la tristeza, afuera la depresión, afuera la condenación, y voy a empezar a caminar en este reino de la luz. Ese es nuestro deber, no vivir más como una víctima, sino empezar a caminar en ese reino de la luz porque Él ya pagó la redención. Pero a veces es difícil lograr eso, ¿verdad? Sobre todo porque cuando el pecado entra a nuestra vida, el pecado nunca viene solo, el pecado viene con muchas emociones que no son lindas. Y una de las emociones que más nos pueden afectar es la culpa. Y en Génesis no habla de la culpa, pero yo me imagino que si algo experimentó Eva, después de que vio lo que hizo y las consecuencias de lo que hizo, debe haber sido la culpa, ¿sí? Ella seguramente se debe haber sentido culpable. Ella cometió un tremendo error, el Señor la redime, pero yo creo que en su corazón apenas entró el pecado, empezó a sentirse como, ¿qué hice? ¿Cómo hice esto? Y empezó la tristeza, la frustración, a pegarse el látigo,
y encima esa voz interna, que no sé si alguna de ustedes alguna vez le ha pasado solamente a mí, que viene y que te dice, mira lo que hiciste, mira lo que causaste, mira las consecuencias, mira a quién dañaste, esa voz interna que nos repite todo el tiempo, ¿verdad? Y en el caso de Eva, esa voz interna que seguramente ella se decía, se unió a la voz de Dios, porque Dios mismo la confrontó. Y eso es duro cuando el Señor te confronta. Vamos a leer. ¿Quién me quiere leer Génesis 3, del 8 al 13? Miren, ¿Yo? ahí está Eva con el corazón roto. ¿Yo Dale, puedo leer? Oh, sorry. dale, sí, lo que quiera. Dale, Jenny. Antes de leer, es funny que pones esta imagen porque yo me acuerdo ser niña y el libro que yo leía, lo mismo, tú estás hablando y yo me acuerdo como de niña, ¿no? Esta misma, como una foto parecida con la cabeza hacia abajo, like, ¡ah! Han hecho tanto, algo mal, right? So, de eso me acordé y ahora pones la foto. Wow. Ok, Génesis 3, 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comiences? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Le daban las culpas a cada uno, ¿no? Tremendo, la naturaleza ahí ya salió todo ahí a la luz, pero imagínate que ella apenas, cuando el pecado entra la muerte y entran todas esas emociones que son negativas. El pecado nunca viene solo, o sea que entra la vergüenza, entra la culpa, entra la tristeza, la angustia, la frustración. Cuando nosotros leemos, a mí de verdad que los primeros capítulos de Génesis me apasionan porque describen tan grande la naturaleza del pecado, del trauma y del diseño de Dios como es corrompido. Ellos estaban desnudos en la presencia de Dios. Eso quiere decir que estaban libres. Ellos estaban aceptados, no tenían vergüenza, no tenían culpa, no tenían nada. Estaban en el paraíso en la presencia de Dios. Ahora, en el momento en que entra el pecado, en el momento que eso sucede, ellos se esconden de Dios. Lo primero que hacen es esconderse, se comienzan a tapar, la vergüenza entra la culpa, entra todo junto como un torrente. Y la culpa es sentir como una sensación, es como tener una emoción y sentir de que hiciste algo malo y que necesitas ser castigado. Cuando uno siente culpa, dice, ¿sabes qué? Fallé, lastimé a alguien y he ido muy lejos, no hay perdón para mí. Y nosotros ponemos sobre nosotros mismos, y Satanás también viene y pone sobre nosotros una condenación, un sentido inminente de juicio. Nosotros debemos pagar por lo que hicimos, y porque hicimos algo que es muy malo, nos condenamos día y noche a nosotros mismos, ¿sí? Entonces la culpa nunca viene sola tampoco. La culpa es un sentimiento muy horrible que viene cargada de mucho pesar para el alma, mucha tristeza, mucha amargura, mucha frustración, mucha depresión, y encima nos enojamos contra nosotras mismas. Entonces estamos nosotros todo el tiempo latigándonos y haciéndonos pagar por una culpa que nosotros pensamos que tenemos. Entonces la culpa es una de las emociones más difíciles de manejar, requiere mucho trabajo. Yo sufría muchísimo de culpa. Era de verdad que la culpa era una tortura que estaba sobre mi mente día y noche desde chiquitita, desde que tengo uso de razón, cargaba con esas emociones de culpa. Y realmente fue una de las cosas que yo más tuve que trabajar. Y más se me sanó la culpa, sobre todo, lo que más sanó mi culpa es al crecer mi relación con el Señor, al aprender a conocer cuál es el corazón de Dios hacia mí. Pero eso requirió realmente mucha escritura, mucho tiempo, mucho trabajo, y de verdad que es una emoción que si no la trabajamos a profundidad, muchas veces no se cura, ¿sí? Muchas personas
pueden vivir toda su vida sin aprender a manejar la culpa. Y es bien duro. Pero bueno, vamos a aprender ahora un par de herramientas que nosotros podemos utilizar para manejar la culpa. Y es bien importante que la trabajemos a la culpa, ¿sí? Una de las cosas es que cuando tenemos que nosotros saber y entender que cuando nosotros vamos a buscar perdón de parte de Dios, Él nos perdona. El Señor siempre nos perdona. No importa lo que hayas hecho. No importa el tamaño del pecado. No importa lo lejos que hayas ido. No importa. Cada vez que tú vas a la presencia del Señor y tú vas a buscar perdón, el perdón está disponible para ti. Eres perdonada. Y la palabra de Dios dice que cuando el Señor te perdona, Él arroja tus pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Nosotros somos los que seguimos recordando el pecado, pero el Señor no se acuerda más de ellos. Él los perdona de tal manera que se olvida, ¿sí? Así que nosotros tenemos que primero ir al Señor en busca de perdón. Y segundo, tenemos que recordarnos las veces que sea necesaria que el Señor nos perdonó. A mí, eso es algo que yo digo, ¿sabes qué? Eso el Señor ya me lo perdonó. ¿Por qué sigo yo condenándome? ¿Por qué sigo yo trayéndolo a la luz, a la mesa, cuando Él ni siquiera se acuerda? Es como yo le digo, Señor, mira lo que dice. Y Él me dice, ¿de qué me estás hablando? No me acuerdo, yo ya lo perdoné. Eso ya se fue. Está en el fondo del mar. Entonces yo, como ejercicio, me recuerdo a mí misma una y otra vez que el Señor me perdonó. Y que Él no se acuerda del pecado. Otra cosa es que nosotros tenemos que aceptar el error o el pecado que hemos cometido. Y para aceptarlo no es con sentimiento de víctima, ay, mira lo que hice, Dios mío, otra vez, y eso nos hace sentir mal, sino decir, ¿sabes qué? Sí, pequé, yo lo hice. Cuando nosotros nos hacemos cargo y reconocemos lo que hicimos de una manera madura, decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo he pecado y esto que hice no está bueno. Cuando nosotros lo reconocemos, le sacamos primero poder a Satanás. Él no puede venir con esas palabras de condenación. Y también callamos a la voz interna nuestra que nos acusa día y noche, porque nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Sí, lo hice, me equivoqué, no sabía, me dejé tentar, no tenía quien me ayudara, era muy joven, estaba sola, era una situación bien complicada. ¿Sabes qué? Lo hice, sí, lo hice, pero ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y es como decir, ¿sabes qué? Me hago cargo de eso, pero sabiendo que Él me perdona. Y una cosa que tenemos que saber es que cuando nosotros pecamos, el pecado no cambia nuestra dignidad ante los ojos de Dios ni nuestro valor. Dios no nos ama menos porque pequemos, ¿sí? Muchas veces pensamos, Dios mío, ahora no me va a amar más, lo perdí a Dios para siempre. Y eso de verdad que no hay nada que se robe más la esperanza que ese pensamiento. Uno de verdad que entra en una culpa que no, ¿quién te saca de adentro? Si ni siquiera Dios está contigo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que eso no cambia nuestro valor ante los ojos de Dios. No importa lo que hagamos, Dios no nos va a amar menos, ni tampoco importa lo que hagas, Él no te va a amar más. Él te ama y punto, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. También tenemos que tener compasión con nosotras mismas, aprender a perdonarnos. ¿Sabes qué? Me perdono. Voy a perdonarme por esto que pasó. Y como decíamos recién, tratar de remendar el error, si es que podemos. Si es que fallamos con un hijo, pedirle perdón, empezar a cambiar, generar algo diferente, siempre que podamos. No siempre es posible, pero mientras nosotros podamos, nos hacemos cargo del error, pedimos perdón y tratamos de mejorar, siempre aceptando el perdón de Dios. Y eso se trabaja una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que recordar que somos muy valiosas para Dios. El Señor nos ama de tal manera y las ama a cada uno de ustedes de tal manera. Somos un tesoro tan valioso que el Señor nos ama. Entonces Él nos perdona y Él quiere que estemos bien, Él quiere que seamos libres de todas esas cosas, ¿sí? Así que muchas mujeres se pueden identificar con Eva. Puede haber un momento en tu vida que vos sabes que mi vida cambió. Entró un pecado, una mala decisión, entró una consecuencia que tomé y que no fue buena, y mi vida realmente cambió. Y como Eva podemos sentir el peso de ese momento o de varios momentos. A veces no es uno solo, sino que son
varios momentos, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, este versículo me parece que no lo tengo acá, no. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Así que nosotros tenemos que empezar a apoderarnos de esa sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios habite en nosotros para poder tomar esas decisiones sanas y poder caminar en libertad y edificando algo diferente. A pesar de lo que hayamos vivido en el pasado haya sido malo, en el día de hoy podemos empezar. Y así como a través de la vida de Eva el pecado entró al mundo, también a través de la vida de Eva entró la promesa de salvación, entró la promesa del Salvador. Así que Dios no lo hizo eso a través de un hombre, lo hizo a través de una mujer. Y el Señor, podemos ver a lo largo de la palabra que Él usa atributos para describir a la mujer que son de verdad maravillosos. Él usa palabras para describir a la mujer que no las usa para describir a los hombres. Fíjense lo que dice, a ver quién me lo quiere leer. Proverbios 31:10. Yo leo. Dale. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Imagínate. Él está diciendo acá que nuestro valor sobrepasa al de las piedras preciosas. Así que Él nos ve así. Y así como el Señor no abandonó a Eva y no rechazó a Eva por su error y por su pecado, Él tampoco lo hace con nosotros. Él no nos rechaza en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras malas decisiones. Él nos redime y nos da nuevas oportunidades. Así que tenemos que recordar que somos valiosas para Dios, que el Señor nos ama tanto que Él vuelve una y otra vez y nos levanta. Así que como estábamos hablando recién, cuando el pecado entró, todo cambió de repente. Como decíamos recién, la culpa, la vergüenza, Adán empezó a acusar a Eva. Hasta ese momento yo creo que ni una discusión habían tenido. Imagínate, todo fue en un segundo. Estaban desnudos, empezaron a tapar. La vida les cambió así en un instante. Y yo creo que lo más difícil que le pasó a Eva es que tuvo que enfrentar a Dios cara a cara con las consecuencias de la decisión. Así que el peso que cayó sobre esa mujer fue muy fuerte espiritualmente, emocionalmente. O sea, su mundo se derrumbó en un momento. Pero igualmente ella no perdió la misión para la que el Señor la había traído, que era ser madre, esposa, madre de generaciones, y como dijimos al principio, la ayuda idónea. Ariel, yo sé que esto ya lo ha descrito varias veces, pero ¿ustedes saben qué significa ser ayuda idónea? ¿Qué es para ustedes ayuda idónea? Como algo perfecto, la ayuda perfecta, que Okay. comparte, que complementa. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Completa. La ayuda completa. Ok. ¿Alguien más? Ayuda perfecta. La ayuda perfecta. Ok. En realidad, ayuda idónea, lo que significa es muro alrededor de. La ayuda idónea, en este caso era Eva, y ahora nosotras también, cuando el Señor nos llama a ser la ayuda idónea, Él nos llama a ser un muro de contención. Nosotros somos un muro alrededor de nuestra familia. Nosotros no es que somos perfectas, no es que somos las que más sabemos, no es que somos las que lo hace todo bien, sino que el Señor nos llama que al depender de Él, nosotros formemos un muro de contención alrededor de nuestra familia, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con amor, con cuidado, con oración, con palabra, con verdad. Y nosotros cercamos, nosotros somos como esas leonas que cercan a su familia. Somos ese muro de contención que defiende a la familia y que impide que Satanás entre y que ataque. Esa es la ayuda que el Señor le dio al hombre. Que nosotros seamos esa mujer idónea, que seamos esa contención, esa barrera que protege a nuestros hijos, que protege a nuestro marido, que protege a todos los que están en nuestra familia de los ataques del enemigo. ¿No es maravilloso? Porque a veces si ser ayuda idónea, ser perfecta, no me da, pero yo sí puedo ser ese muro de contención ayudada por Dios y puedo plantarme, puedo en oración, en ayuno, con la palabra de Dios, con mi testimonio, puedo generar esa barrera que proteja a mi familia, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, de todas estas cosas maravillosas, a Eva igualmente se la sigue recordando como la primera mujer que pecó,
y como la mujer que introdujo el mal al mundo. Y yo me pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? Que aunque estás haciendo cosas bien, te recuerdan por algo que hiciste mal en el pasado, o te juzgan por algo que hiciste mal en el pasado, o aunque estás tratando de caminar en esta redención, si alguien te tiene que decir algo, ¿te recuerdan de donde el Señor te sacó? Yo creo que sí, ¿verdad? Es difícil y muchas veces nos vemos estancadas en el camino porque nos paralizamos al considerar qué es lo que los demás pueden estar pensando de nosotros, qué es lo que me van a decir, qué es lo que están diciendo, cómo me están juzgando. Y eso es bien difícil porque nosotros estamos tratando de caminar con el Señor, a abrir un camino nuevo, pero viene el enemigo a recordarnos de dónde el Señor nos sacó. Pero el Señor nos sacó de ahí, no estamos más ahí, ¿sí? Eh, Así que Eva fue la primera mujer, yo creo, incomprendida de la historia. Y fue la primera mujer juzgada también de la historia. Y muchas veces nos pasa eso, que hemos cometido un error, pero el Señor nos perdonó y el Señor nos redimió y nosotros tenemos que saber que el Señor ya lo hizo y no volver ahí atrás, ¿sí? Y el precio de la decisión que tomó Eva fue muy grande, ¿sí? Porque lo primero que ella hace es se esconde de Dios. Yo siempre digo, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva, en lugar de esconderse, hubiesen corrido a los brazos del Señor, a pedir perdón ahí en ese momento? La historia hubiese sido muy diferente. Pero ellos no, ellos se escondieron, ellos se separaron de Dios. Entonces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, pero nosotros no lo hacemos, o hacemos lo contrario, que se llama desobediencia, eso daña nuestra relación con Dios, eso nos separa de la presencia de Dios, que es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos fueron removidos del jardín porque el pecado entró y se separaron de Dios, ¿sí? Así que es necesario que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, lo que está escrito, las palabras que el Señor nos ha dicho, que vivamos en obediencia, porque cuando no obedecemos, nuestra relación con Él se daña, se lastima y nos separamos de Dios. Y eso tiene un precio como estamos viendo ahora, espiritual muy grande, emocional muy grande, familiar muy grande, de relaciones muy grande. Es un precio muy caro la desobediencia, ¿sí? Nori, Dime. perdón que te interrumpa. Y me viene a la mente que es como, yo creo que a veces ni siquiera sabemos qué hacemos o que a veces, o no sé, que estamos pecando. Hay algunos pecados que en verdad son como súper obvio por decirlo, ¿verdad? Pero es como tan importante conocer, como dices, porque el reino de Dios se mueve es algo maravilloso, lo más interesante que hay y en donde vamos a encontrar como tanta vida de más que conozcamos. Entonces, de lo que más podamos entender de qué se trata. Imagínate, mira cómo opinamos sobre lo que era la ayuda idónea y en verdad, o sea, en nuestro propio entendimiento, pues bueno, sí es válido, pero la pregunta es, en el reino, ¿qué será lo que el Señor no quiere decir? Como que soy la ayuda idónea. Y es siempre como válido cuestionarnos y sobre todo pues estudiar y aprender para de verdad poder actuar, poder tomar decisiones basadas en cómo funciona el reino de Dios, como sus hijas que somos, que muchas veces yo sé que muchas de nosotros pues no quiere hacerlo y bueno, de pronto alguien tuvo un mayor discernimiento y lo pudo ver de una forma diferente, pero no es en realidad para sentirnos mal, yo creo es para darnos cuenta cuánto necesitamos aprender, cuánto necesitamos conocer, cuánto, y la palabra dice que vivimos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, thank you por la explicación. Sí, amén, amén. De verdad que sí. Tenemos que estar metidas en la palabra, porque cuando estamos metidas en la palabra no solamente conocemos, sino que también el Espíritu Santo se mueve de una manera más activa. Y el Espíritu Santo nos puede guiar en ese discernimiento y ayudarnos y decir, ¿sabes qué? No, eso está mal. Y nos da la convicción de decir, uff, ¿sabes qué? Me muevo para acá. No, eso no le agrada al Señor. Así que eso es bien importante. Y es tremendo como una desobediencia o una mala decisión basada en la desobediencia puede transformar un propósito de Dios que era para bendición, que era algo bueno,
lo puede transformar en maldición. Una decisión que en realidad el Señor dijo, ve por aquí, pero tú te vas por allá, y Él tenía un plan de prosperarte, de bendecirte, y termina saliendo totalmente mal, y a veces terminamos lastimando a los seres que más queremos, terminamos en tristeza, en depresión, en frustración, en amargura, porque no supimos esperar en Dios, o tomamos una decisión que va en contra de la voluntad de Él, como le pasó a ella. El Señor le dio un mandato, era un solo mandato que ella tenía que obedecer. No comas de ese árbol. Del resto, haz lo que quieras. Y ella fue y dale. Y hizo lo que no estaba correcto. Y un plan de bendición que había para su vida se transformó en lágrimas, en tristeza, en culpa, en condenación, en muerte, en un montón de cosas que de verdad que sí que pesan mucho. Así que tenemos que tener mucho cuidado a las voces que escuchamos, ¿sí? Porque muchas veces vienen estas voces y nos comienzan a susurrar en el oído y nos corren del propósito de Dios. A veces puede ser que venga la voz y que te diga, no sé, empieza a descalificar, por ejemplo, las cosas buenas que sí tenemos. Tenemos bendiciones y no es suficiente. Tenemos bendiciones y nos parece poca cosa. Y viene esa voz que empieza a decir, no es suficiente, no es bueno, y nos terminamos corriendo del propósito. Nos bajamos, renunciamos, salimos, abandonamos. O a veces viene la voz que te endulza y te empieza a decir cosas bonitas, te empieza a hacer promesas, te empieza a ofrecer, no sé, poder, riqueza, dinero, todas aquellas cosas que deseamos y nos llevan a corrernos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y una vez que caemos en la seducción y que caemos en la trampa, enseguida viene el peso de la consecuencia. No es que tarda 250 años. No, viene enseguida. A ver, ¿quién me quiere leer? Génesis. Ok. Yo leo. Dale. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y esa fue la pregunta que le hizo Satanás a Eva. Ustedes imagínense que hasta ese momento Eva solamente había escuchado la voz de dos voces. La voz de Adán y la voz de Dios. Nunca más no había escuchado ninguna otra voz, ¿verdad? Pero de repente aparece esta voz, una nueva voz, y le plantea algo misterioso, y le plantea algo prohibido, y plantea una duda, y comienza a distorsionar la verdad, y le dice, es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, cuando en realidad Dios le había dicho pueden comer de todos los árboles, menos de ese. Pero él enseguida, ¡pum!, le da vuelta a la verdad. Él toma la verdad y la tergiversa. Y después le dice, el Señor les dijo eso porque Él sabe que el día en que ustedes coman de ese fruto se van a volver como Dios. Van a conocer el bien y van a conocer el mal. Entonces planta una duda, planta confusión. La comienza a seducir, le dice, Dios te está ocultando algo, Él no es quien Él dice que es. Cuando en realidad ellos ya eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero le dice, van a llegar a ser como Dios. Y ella comienza a escuchar a esa voz extraña. Y le hace una oferta que en realidad ella no tiene ni siquiera la capacidad de discernir cuál iba a ser la consecuencia de la decisión que ella estaba tomando. Y muchas veces nos pasa que vienen voces externas que comienzan a decirte, mira este trabajo, mira esta pareja, mira esta oportunidad, y son como ofertas que abren una brecha que nos pueden separar del propósito de Dios. Y muchas veces hemos escuchado muchas palabras y muchas voces externas, pero que han sido dichas con tanta contundencia o tan repetidamente que ellas se transforman en una verdad para nosotras, aunque no eran verdad. Y las terminamos creyendo. O sea que nosotros, y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, tenemos que aprender a reconocer qué voz estamos escuchando. Porque muchas veces esas voces que pensamos que somos nosotros o que es Dios mismo, vienen del exterior y se graban en nuestro corazón y nos llevan a tomar malas decisiones y no escuchamos la verdadera voz de Dios, la verdad de Dios sobre nuestra vida, sino que terminamos escuchando esas voces.
Y ya hemos hablado, pero muchas veces puede ser que desde niñas hemos escuchado cosas como, por ejemplo, no vas a poder lograr nada en la vida, eres una inútil, eres una vergüenza, eres huérfana, estás sola, nadie te quiere, no perteneces, eres fea, y todas esas palabras que hemos escuchado, que por ahí venían desde el exterior, las hemos escuchado tantas veces y con tanta fuerza, que se terminan construyendo, convirtiendo en una palabra interna, y esas palabras nos llevan a tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender, esa es la voz de Dios, eso es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es la verdad que Dios dice de mí? ¿Que soy huérfana? ¿O Él dice que nunca me va a dejar ni nunca me va a abandonar, que Él está conmigo y que Él me ama? Entonces tenemos que tener cuenta, y esto en la terapia lo tratamos mucho, porque cuando esas voces hacen parte de nosotros, afectan nuestra autoestima, afectan nuestro valor, afectan nuestra confianza en nosotras mismas, en los demás, en Dios, ¿sí? Nos pueden llevar a llenar los vacíos que tenemos con cosas que no son de Dios, ¿sí? Y alguien sabe, si alguien pasó por, por sanidad del núcleo, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Con la palabra. Con la palabra. ¿Y con qué más? Escogiendo a Dios y no estar creyendo esas mentiras. Cuando hablabas así de la serpiente, ya eso es lo que me vino a la mente. La mentira desde un principio. Y esas mentiras nos siguen atacando de varias maneras, sean familiares, sea el mundo, sea en el trabajo, sea en lo que te estás pensando uno mismo igual. So, ¿qué vamos a escoger? ¿A Dios o a la verdad o a la mentira? Amén, amén. La palabra dice que Él es el padre de la mentira, que Satanás es el padre de la mentira, que ha mentido desde el comienzo y que no sabe hacer otra cosa que mentir. Así lo dice, o sea, no... A mí me mata ese versículo porque lo describe el Señor así como sin pelos en la lengua, o sea, Él es el padre de la mentira y no hace otra cosa que mentir. Así que nosotros tenemos que aprender a reconocer las mentiras y tenemos que pasarlas a la verdad. Todo pensamiento negativo, toda mentira, esto lo hemos cubierto un montón de veces, pero nuestra mente se va a reestructurar cuando nosotros cambiemos esos pensamientos negativos y que nos tiran para abajo, al cambiarlos en positivo y comenzar a crear nuevas vías neuronales con un pensamiento positivo acorde a la verdad, y cuando lo respaldamos con la verdad de Dios es una bomba total. Entonces nosotros cuando escuchamos esas mentiras que vienen una y otra vez, que nos susurran al oído, nosotros tenemos que decir, espera un momentito, ¿esto es verdad o esto es mentira? Si es una mentira, la escribo. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo lo paso a la verdad? Y como lo dijimos tantas veces, lo tenemos que escribir, porque cuando lo escribimos podemos establecer un nuevo camino neuronal, ¿sí? Así que es importante que lo sigamos trabajando a eso, para no dejarnos engañar, porque Satanás, como decíamos recién, usa siempre la misma estrategia. Y lo que él quiere es desviarnos del camino, desviarnos del propósito, traer muerte, traer destrucción, traer tristeza, cuando lo que Dios vino es a traer vida y vida en abundancia. Esa es la verdad de Dios. Así que tenemos que aprender a como agudizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios y para aprender a esperar en Dios, que a veces, aunque no entendamos, la obediencia es lo más importante, ¿sí? Y cuando hacemos eso, hasta un no de Dios, lo vamos a tomar de manera positiva, vamos a decir, ¿sabes qué? Si Dios dice que no, es porque Él sabe para dónde me lleva. Así que necesitamos identificar qué voces estamos escuchando y saber que la voz de Dios siempre trae paz. Y la voz de Dios siempre va a ser para bendecirnos y para llevarnos a los propósitos que Él ya sabemos que Él tiene para nosotros. Así que ese es como nuestro filtro, ¿sí? Así que no se detengan, somos mujeres, tenemos autoridad, somos dadoras de vida, tenemos capacidad de sanar, y todo eso viene de Eva. Y aunque pecamos, y aunque como Eva podemos tomar malas decisiones, también tenemos el poder redentor y misericordioso de Dios, que todos los días nos da una nueva oportunidad. Así que, bueno, nada, espero, esa es más o menos la historia de Eva y la clase de Eva. Y tengo un par de declaraciones para que todas hagamos y afirmaciones, y después se las voy a pasar por el chat para que las puedan guardar. Así que si quieren las podemos leer
Todas juntas. Listo. Entonces, la primera que dice es la misericordia de Dios me arropa. ¿Sí? Recibo con gratitud el perdón del Señor. He caído, pero con la ayuda del Señor me he levantado. Cancelo toda voz externa que traiga alguna distorsión en mis emociones. Tengo la capacidad y la autoridad para transformar todo pensamiento negativo en palabra de bendición. Voy a creer la verdad de Dios y no las mentiras del diablo. No estoy frente a un final, sino que estoy ante un comienzo lleno de esperanza. Soy bendecida, soy amada y el Señor no ha terminado conmigo. Él tiene planes de redención y de bien para mi vida. Amén. 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 Vamos Qué a orar un linda. poquito. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, en esta noche. Yo te doy gracias por tu amor, por tu redención y por tu misericordia, Jesús. Te doy gracias, mi Dios, porque nos ha hecho mujeres, Señor. Somos mujeres creadas a imagen y semejanza tuya, Señor. Con necesidad de protección, de amor, pero también, mi Dios, con esa capacidad de sanar, de restaurar, de nutrir, de levantar. Así que en esta noche, Padre, yo levanto, mi Dios, a cada mujer que está aquí representada, a cada mujer, Señor, que va a escuchar este audio, que va a ver este video. Yo te pido, mi Dios, que en esta noche tú nos bendigas con una bendición especial, con una bendición, Señor, de sanidad, con una bendición de restauración, con una bendición de perdón, con una bendición de multiplicación, con una bendición de victoria, mi Dios, sobre nuestras familias, sobre nuestras situaciones, sobre nuestros dolores. Padre, en esta hora recibimos tu perdón y en esta hora si alguien está batallando con culpa, mi Dios, yo te pido que tú pases tu mano, Señor, que tú te lleves toda mentira, toda carga, mi Dios, que en esta hora, Señor, está depositando culpa, Señor, sobre nuestros hombros, Señor, y que podamos entender que tú eres un Dios que perdona, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios, Señor, que tomas el pecado y la maldición y la tiras al fondo del mar, Señor, y que tú escribes nuevas historias, Señor, en nuestros corazones. Así que en esta hora, mi Señor, yo te pido, Padre, que tú traigas redención en los corazones, Señor. Y si alguien no te conoce, si alguien está viendo este video y no conoce a ese Dios de salvación, a ese Dios que redime, a ese Dios que ama, a ese Dios que restaura, a ese Dios que da nuevas oportunidades, que deja atrás el error, el pecado y construye cosas nuevas. Yo te pido, mi Dios, que en esta hora tú traigas salvación. Así que si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre amado, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que he pecado, reconociendo que tú eres Dios y eres el único Salvador del mundo. Jesús, en esta hora te pido que perdones mis pecados. Te pido que en esta hora tú sanes mi corazón. Te pido que en esta hora tú redimas mi vida. Y te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero seguirte, quiero conocerte, quiero estar cerca tuyo y vivir en la eternidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Amén. gracias te damos, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por la salvación. Gracias por la redención. Y gracias, mi Dios, por ayudarnos a caminar en sabiduría, mi Dios, cerca de ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. De nada. Muy lindo, muy linda la clase. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna petición de oración que quieran que oremos? ¿Alguna necesidad especial o algo que ustedes saben que cuando dos o más están reunidos, Él está ahí y Él los escucha? ¿No? ¿Nadie? Yo tengo un par. Dale. Para orar por un pueblo en la República que es precisamente el pueblo donde son Loida y Franklin, unos amigos muy amados de la iglesia. Allá hubo una explosión por error en un negocio Ah. y toda una familia murió.
a través como de una tubería de gas, cometieron un error y esta familia se metió en un cuartito y lo encontraron. Ellos eran como 9 entre la mamá, el papá, los hijos, los primos. Es muy triste. Así que para que oremos por ese pueblo y esa familia. ¿Qué pueblo es, Ani? San San Cristóbal. Cristóbal. Ujú. Ay, qué Y horror. sí, el país está súper conmovido por eso que pasó. Pasó hace como 2 días, creo que fue. Y por otra gente que se llama Neo, para el que va a tener cirugía para un pacemaker. Y por un chico que se llama Alan, que tiene dolor y nada, para que el Señor de verdad lo toque y tenga misericordia de él. Amén. Bueno, yo también tengo oración. ¿Ya? Orar por Hawái, por la gente que perdió su familia, que el Señor les dé consuelo. Amén. Y restaure. Y orar por el esposo de una hermana de la iglesia que se siente muy mal. Él se llama Guillermo. Entonces, porque el Señor lo sane. ¿Está Sí, enfermo o se siente mal emocionalmente? no, del cuerpo, él tuvo un problema de cáncer y está perdiendo demasiado peso y tiene mucho dolor en la espalda y no saben por qué está perdiendo mucho peso. Vamos Entonces, a orar por él. se llama Guillermo. ¿Alguien más? Norita, yo no sé si ustedes oyeron que en California viene una tormenta, un huracán, No. y está yendo para el sur de California, que mi hermana dice que ya son 84 años que donde ella vive no ha tenido lluvia en agosto, es el primer año que va a tener, el primer mes que va a tener lluvia, y que tenga protección, porque dicen que va a ser un 4 ahora. Acá empieza por Cabo San Lucas, por ahí, por Baja, y ellos no están preparados bien para esa clase de tormenta. Claro. Sí, no había escuchado nada, vamos a orar. El mundo está bien, Sí, la creación gime. está pasando muchas cosas. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna petición más? ¿No? Ani, ¿quieres orar? ¿Anotaste o no? ¿Crees que leas por eso? No, yo lo anoté. Dale. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por esta noche hermosa que nos has regalado, Señor. Gracias por ministrar nuestro corazón, Señor, a través de Nori, Señor. Nosotros la bendecimos en esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan glorioso, mi Dios, y nos has enseñado, Señor, acerca de Eva, Señor, y acerca de tu precioso corazón sobre la compasión y la misericordia, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que en el corazón de cada una de mis hermanas que se han conectado y aquella que nos ven, Señor, que tú toques nuestro corazón, Señor, y también llenes, Señor, nos dé una extra porción, Señor, en esta noche de lo que es la compasión y tu misericordia, Señor, para nosotros poder también, Señor, hacerlo con otras personas, así como tú lo haces con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el poder del acuerdo, yo te presento, Señor, cada una de estas peticiones, Señor. Señor, pidiéndote, mi Dios, que seas tú interviniendo, Espíritu Santo, por cada una de ellas, mi Dios. Padre, te pido por el pueblo de San Cristóbal, Señor. Padre, tú has visto, Señor, lo que ha sucedido allá, mi Señor. Tú has visto todas estas personas, Señor, que necesitan consuelo, Señor, que necesitan tu abrazo, Señor. Aquellas personas que han perdido familiares, aquellas personas que han sido tocadas por la situación que ha sucedido, mi Dios, sobre todas las cosas, mi Dios. Yo te pido que seas tú tocando a ese pueblo en este momento, Señor, y que todo aquel, Señor, que no te conozca, Señor, que sea esta tragedia atrayéndolos a ti, Señor, y tocándolos, mi Dios, y que cada uno de ellos, mi Dios, te puedan, Señor, recibir como tu Señor, su Señor y su Salvador, mi Señor. Y sé tú proveyendo, mi Dios, en ese pueblo, Señor, todo lo necesario, mi Señor, trayendo unidad, trayendo restauración, Señor, y llevando todo aquello necesario, Señor, para que en medio de la pérdida que ha sucedido, mi Dios, ellos puedan reponerse y levantarse fuerte en fe, en unidad,
en salvación y en restauración, Señor. Padre, de igual forma te pido por Hawái, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Así como hemos comentado, Señor, vemos como el mundo está cambiando, Señor. Padre, el clima, las tormentas, el mar, Señor, todo está cambiando, Señor. Pero nosotros sabemos, mi Dios, que tú eres el Dios que reina, Señor, sobre los cielos, Señor, sobre las aguas, Señor. Y tú eres el que tiene el absoluto control de todo, mi Señor. Yo te pido, mi Dios, que todas aquellas personas, Señor, que han sido afectadas por efectos, Señor, de la naturaleza, Señor, sea tú, Señor, teniendo compasión también con ellos, Señor, y protegiendo a aquellos, Señor, de aquello que dicen que se ha de presentar, mi Señor, Señor, salvando, Señor, a California, librando a Hawái, demás, Señor, cambios climáticos, mi Señor, y protegiendo, Señor, a todo ser humano, Señor, que en esas áreas, Señor, hoy viva, Señor. Te pido por salvación por cada una, Señor, de estas ciudades, mi Señor, y te pido que establezcas tu reino, mi Dios, en cada una de ellas, mi Señor. Que consueles a aquel que ha perdido, Señor, y que lleves paz, Señor, en aquel que en este momento no tiene paz, mi Señor. Padre, de igual forma te pido, Señor, por sanidad, Señor. Pongo delante de ti a Guillermo, Señor. Pongo delante de ti, Señor, a Neil, Señor. Y pongo delante de ti, Señor, a Alan, Señor. Padre, sabemos, mi Dios, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que transforma y que solo basta una palabra, Señor, para que todo lo que no tenga vida cobra vida, Señor, para que todo lo que esté enfermo se levanta, Señor, y por eso con la autoridad que tú nos das en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por esa promesa que tú nos has dado, Señor, declaramos tu sangre sobre la vida de cada uno de estos enfermos, Señor, enviando esa palabra de vida, Señor, declarando, mi Dios, una cirugía victoriosa, Señor, en la vida de Neo. Padre, yo declaro salvación, Señor, y sanidad sobre la vida de Alan, mi Señor, y yo declaro, Señor, salvación y sanidad también sobre la vida de Guillermo, Señor, y te doy gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra esperanza, Jesús, y nosotros confiados podemos enviar palabra de sanidad, de restauración, de salvación a estas personas, mi Señor, Padre, confiando de que tú también tendrás compasión y misericordia con cada uno de ellos, Señor. Padre, yo bendigo a cada una de mis hermanas, mi Dios, que podamos descansar en este fin de semana, que podamos disfrutar, mi Señor, y que podamos, Señor, experimentar tu presencia y tu amor en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén. 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 Amén.